Muy buenas noches, bienvenidos a Entrevista CMI. Hoy se dio fin al paro de camioneros luego de un acuerdo entre transportadores y gobierno nacional. Recordemos que la motivación de los camioneros para bloquear varias vías del país fue el aumento de 1.904 pesos al valor del diésel. En el acuerdo con el gobierno nacional se definió que ese aumento no sería de 1.904 pesos para este año, sino de 800 pesos en el valor del diésel para el año 2024. Hoy tenemos dos invitados. Nuestra primera invitada de esta noche es la ministra de Transporte, María Constanza García. Ministra, buenas noches y bienvenida. Buenas noches, Luisa. Un gusto estar acompañándolos. Ministra, pasamos de 1.904 pesos del aumento en el valor del diésel a 800 pesos para este año 2024. En las cuentas del Gobierno Nacional, ¿eso sigue dando para reducir ese déficit del Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles? Bueno, Luisa, yo creo que es muy importante recapitular. El Gobierno Nacional vino haciendo primero equilibrar el valor de la gasolina. Aquí iniciamos con el equilibrio y poder aumentar el valor del diésel. El gobierno había hecho unas cuentas, un primer incremento que iba a permitir en lo que quedaba del año poder recaudar 1.6 billones de pesos. Y en el año 2025 estábamos hablando de 4 billones de pesos. Sin embargo, pues a partir de la decisión del incremento, se inicia pues esta protesta y más allá tenemos la oportunidad también de abrir este diálogo donde diferentes líderes del gremio, pequeños transportadores, transportadores independientes, las bases camioneras, el transporte especial, intermunicipal, los gremios de volquetas, le han presentado al gobierno pues unas inquietudes que tienen, preocupaciones frente a las necesidades de poder introducir reformas y poder encontrar soluciones a temas estructurales que consideran no permite que esa alza de 1.904 pesos, que significa en el costo del viaje un incremento de 7.4%. Quiere decir que por cada 100 pesos que está en el costo de viaje, estos 1.904 significaban un incremento de 7.4%. Sin embargo, producto de estos diálogos, pues se nos expresaba que hoy hay unas asimetrías dentro de la operación de los diferentes actores que participan en esto, el generador de la carga, el empresario, el transportador, y nos sugerían y nos pedían que nos diéramos un espacio para poder revisar estos temas estructurales y en ese sentido fue que fuimos desarrollando los acuerdos de la mesa. Nosotros finalmente como gobierno y en un ejercicio también de entendimiento, de diálogo, de abrir el espacio para que estos pequeños propietarios camioneros que en el pasado no habían tenido la oportunidad de tener un diálogo directo con el gobierno, y aquí también debo decir, hubo a lo largo de estos 3 días también muchos reclamos frente a incumplimientos del pasado. Entonces, en este espacio, lograr unos acuerdos. Aquí dentro del acuerdo que hicimos, hay varias mesas de trabajo que tenemos 8 días y ese fue el acuerdo que hicimos, que en máximo 8 días ya estuviéramos convocando. Vamos a tener una temática importante. Esto nos tiene que permitir, insisto, primero en identificar esos temas estructurales, poder encontrar soluciones y poder introducir unos cambios normativos, unas reformas a estas modalidades de transporte. Entonces realmente logramos ya identificar unos aspectos y ahorita viene pues todo un ejercicio de trabajo para poder generar estos cambios y estas reformas. Claro, ministra, reformas necesarias para el sector transporte, pero mi pregunta iba ya también hacia la necesidad de aumentar el valor del diésel. Ustedes planteaban primero cerca de 2.000 pesos, 1.904 pesos, ahora son 800. ¿Este aumento de 800 pesos sigue o sí aliviaría lo que está sucediendo en el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles? Bueno, Luisa, empieza un alivio, ¿no? Ya este primer incremento, o sea, si nosotros inicialmente habíamos pactado desde Hacienda este primer incremento, que era una tercera parte, estábamos hablando de 1.6 billones al año, 4 billones de pesos, pues este incremento que ya se logra hacer es un incremento del 42% de esos 1.900 pesos. Eso implica o significa que en ese mismo porcentaje se va a poder iniciar este recaudo. Eso tiene que ser, recuerden ustedes, en el caso de la gasolina, el gobierno planteó un incremento gradual
El señor presidente ayer lo decía, hoy está sobre la mesa este acuerdo, arrancamos ya, en este momento arranca un incremento de 400 pesos, el 1 de diciembre entra otro incremento de 400 pesos, iniciamos este trabajo y el propósito que tenemos es lograr que se sigan dando incrementos graduales en la medida que logremos identificar esos aspectos estructurales y garanticemos también desde la regulación, desde el control, cómo logra trasladarse ese valor, ese incremento y no termina siendo el pequeño propietario el que lo debe cubrir sacrificando la parte de su negocio. Yo creo que ahí es donde está el tema importante y es que este incremento, que es un incremento en el costo, debe trasladarse a quien paga la carga y no debe quedarse y no debe ser ese pequeño, ese independiente quien termine restando ese mayor incremento de su negocio, porque si hay una simetría que hace que pues finalmente sea él el que termine asumiendo este costo. Claro. Ministra, sin duda, ese es uno de los puntos del acuerdo, revisar el SISETAC, que recordemos es el sistema con el que se define el valor de los fletes en el país y de los costos del transporte también. En estos 6 meses, ¿se puede garantizar que ese SISETAC se va a reformar, se va a mejorar y no será el transportador quien termine pagando el precio o perdiendo más bien lo que se le aumenta en el valor del diésel, del combustible, que es cerca del 40% de la tabla de costos que tiene el transporte? Bueno, eso tiene como 2 elementos. Primero, el SISETAC. Existe el SISETAC, funciona. El SISETAC hoy le aplica ya a un grupo importante de carga. Ahí, para estos que ya lo usan, tenemos un problema y es, hemos encontrado, y eso también lo informaba nuestra superintendente, lo decía el mismo presidente, hemos venido haciendo un análisis de todos los manifiestos de carga que se expidieron en el año 2022, en el año 2023, cuáles han estado por debajo del SISETAC y hemos encontrado en cada año cerca de 1.000 empresas que han estado pagando por debajo del SISETAC y encontramos casi que 800 algo empresas que son reincidentes, o sea, las identificamos en el año 2022 y las identificamos en el año 2023. Entonces ahí viene un primer elemento y está en el acta y es seguir fortaleciendo ese seguimiento y ese control que se viene haciendo desde la superintendencia para garantizar que se cumpla el SISETAC, que nadie pueda pagar por debajo del SISETAC, que no lo deban hacer porque pues también se fortalece el control. Ahora, hay otra variable y es cómo ampliar el SISETAC para que le aplique a otro tipo de carga. Y entonces ahí dejamos, y ya el ministerio ha venido avanzando para extenderlo a la carga refrigerada, para extenderlo a las volquetas, para extenderlo a líquidos, para extenderlo a donde tenemos probablemente el mayor reto, el mayor trabajo es a la carga liviana. Pero ya hoy hay unos avances para poder aplicar esas metodologías, poder caracterizar esas rutas, los consumos de este tipo de vehículos, las características y las variables de estos tipos de vehículos, que nos permita caracterizar estas rutas y generar en el SISETAC estos precios de referencia. Entonces, no es un trabajo que se arranca de cero, el ministerio junto con sus equipos ha venido ya avanzando y esto nos tiene que permitir que ya para algunas categorías en 1 mes, 2 meses podamos subir esto al SISETAC. Ministra, ¿y en menos de 8 días iniciarían entonces estas mesas técnicas y de trabajo con los transportadores? Sí, así es, se pactaron varias mesas, pactamos mesa con el transporte especial, pactamos mesa con el transporte colectivo, aquí habían unos integrantes de estas modalidades de transporte con unos temas muy particulares, entonces con ellos vamos a hacer unas mesas especiales y una mesa en la generalidad del transporte de carga para ver una serie de temas, no es solamente el SISETAC, es un tema de asimetría en las relaciones económicas, se hicieron denuncias de algunas situaciones como el no pago de saldos, como el pago de los descuentos de unos prontopagos. Entonces ahí vamos a generar estas mesas. Nos hemos comprometido a que en menos de 8 días estas mesas ya estarán convocadas. El Ministerio Público, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, quienes acompañaron todo este proceso, quedaron también y son veedores del acta. Van a participar de esta mesa para seguir acompañando en este ejercicio de veeduría
Y ahorita estas mesas tendrán también, aquí viene un espacio para poder determinar también el método y la metodología de trabajo, poder identificar ya quiénes van a representar estos liderazgos, poder definir unas metodologías y ponernos unos plazos pues para ir analizando y construyendo propuestas que algunas podrán ir a un espacio de resolución que depende del Ministerio de Transporte, otras podrán llevarse a decreto que se expide con el señor presidente y otras pues deberán definirse a nivel de ley. Ese es parte del ejercicio. Pero yo quiero, Luisa, también llamar la atención y el significado de este diálogo, el significado de haber logrado estos 3 días una conversación, de haber entendido también lo que nos estaban planteando las bases camioneras, lo que nos estaban planteando los independientes, y es también la voluntad del gobierno. O sea, hay que escuchar, hay que entender, hay que ponerse en el modo de querer hacer. Y eso es precisamente lo que este gobierno y este acuerdo en particular sella y demuestra, y es la voluntad de nuestro gobierno por poder propiciar estas transformaciones que le permitan una democratización, una mejor democratización y una mejor simetría en las relaciones de los diferentes actores que participan de estas cadenas logísticas. Sí, ministra, entendimos ya lo de las mesas que son necesarias para que avance entonces la solución de estos problemas estructurales. Hablemos también del otro acuerdo, y es de congelar futuros aumentos, es decir, por ahora se sube 800 pesos el valor del diésel, pero para el otro año lo que estaba programado en subir los otros 4.000 que asegura el gobierno hacen necesarios, o hacen falta más bien, o son necesarios, se van a congelar. ¿Hasta cuándo se puede congelar el aumento que tiene pensado el gobierno realizar a este combustible, el aumento de precio? Bueno, Luisa, empecemos porque esta conversación hoy estaba alrededor de la resolución que estaba emitida, que decretó un incremento o estableció un incremento de 1.904 pesos. Ese era el incremento que estaba sobre la mesa, y sobre ese incremento es que hoy se toman unas decisiones para hacer 2 primeros incrementos de 400 pesos, generar ya todo este espacio, y en ese sentido vamos a ir también midiendo cómo se van a dar esas gradualidades. Yo creo que hoy lo que está sobre la mesa es la necesidad de trabajar y garantizar que ese incremento se traslade realmente a quien lo debe cubrir, a quien lo debe pagar. Y yo creo que hoy lo que nos ocupa y el compromiso que tenemos es avanzar en estas definiciones estructurales, y en la medida que logremos ese avance, aquí ya no deberíamos tener una discusión, una conversación si se incrementa o no se incrementa, porque simplemente el sistema va a permitir trasladar ese incremento. Entonces yo creo que hoy de resaltar, lograr un acuerdo a través del diálogo, un diálogo abierto, un diálogo genuino, un diálogo transparente, un diálogo que creo que también deja una enseñanza. Dejamos participar a las bases que estaban en las manifestaciones, que estaban en otros lugares pues fuera o diferentes a Bogotá, y logramos construir este consenso, un compromiso por trabajar los elementos estructurales, garantizar el traslado del incremento a quien realmente lo debe pagar, y no generar este escenario donde termina siendo el más débil el que tiene que descontarlo desde su parte de la operación del negocio. Y estamos seguros, así lo decía el señor presidente, que si uno resuelve esto ahorita, que es lo estructural, ya logra poder plantear estos incrementos en los términos que necesita el gobierno poder hacerlos. Pero pues también yo creo que es importante entender que más allá de esta necesidad, también aquí hay una realidad y que necesitamos pues tratar y lograr esa transformación, solución, pues para que se pueda dar esto también de una manera gradual, pero con una armonía que permita trasladar este costo. Mi pregunta anterior, ministra, era porque quisiéramos saber también si en esas mesas técnicas se va a revisar el tema de los combustibles, el sistema o la estructura del sistema de combustibles en el país. Es decir, ¿se va a poner sobre la mesa cómo se realizarán los futuros aumentos? No solo desde el sector transporte, sino cómo se van a realizar de ahora en adelante los aumentos. Bueno, yo creo que un punto que ha estado sobre la mesa, no solamente ahorita en estos diálogos de estos 3 días, también estuvo en la mesa, en las conversaciones que lideró el ministro de Hacienda con representantes del gremio, y es, hay una hipótesis frente a que el precio que debería cubrirse o reconocerse no es el precio internacional, sino es un precio que algunos han querido denominar el precio de la Fórmula Colombia. Si bien el gobierno nacional ya en múltiples ocasiones ha explicado de dónde nace, cuál es la normativa
normatividad que aplica para que ese sea el precio con el cual se liquida. Nosotros dentro del acta determinamos y hicimos un acuerdo de que nuevamente íbamos a abrir unos espacios para poder discutir, cada una de las partes pueda presentar su hipótesis frente al cobro y que de encontrarse que procede alguna modificación al respecto, el Gobierno Nacional está dispuesto pues a acompañar esa modificación. Entonces lo que viene en ese aspecto de la fórmula de cómo se debería liquidar el valor y si esto genera o no un diferencial, pues es precisamente lo que pues pactamos para que nuevamente, insisto, porque de esto ya habíamos tenido espacio para explicarlo, lo discutamos y a partir de ahí pues vamos a mirar qué procede frente a la posibilidad o no de introducir cambios en la fórmula. Claro, claro, porque usted bien lo ha dicho, de todas formas los 4.000 o ya no 4.000 sino 5.200 hacen falta según las mediciones que ustedes han hecho para aumentar en ese valor de ese combustible. Sí, yo creo que eso nadie lo ha negado, pero yo creo que uno también pues debe poder dar trámite y reaccionar pues a las realidades y a las necesidades, y eso es precisamente lo que estamos haciendo. Yo creo que ese es una de las características de este gobierno. Yo creo que uno de los temas que deja ver esta situación, esta protesta, es pues que hay una justa causa, y eso es lo que este gobierno está haciendo, reconociendo que hay una justa causa. En nuestro país hay 19 millones de vehículos, un poco más de 1 millón de vehículos son a diésel, quiere decir el 6% de los vehículos de nuestro país son a diésel. De esos más o menos 600.000 vehículos son públicos, otro tanto son camionetas, camperos, automóviles de placa amarilla. Entonces, a esta masa de servicio público que son tractocamiones, que son camiones, que son buses especiales, que son volquetas, que están trabajando en lo público, que tienen un sistema de referencia, pero que este sistema aparentemente tiene asimetrías, tiene imperfecciones, pues yo creo que el deber también del gobierno, y en este caso de nuestro gobierno y del compromiso, es venga, entendamos, escuchemos, miremos qué está pasando. Y esto es prioritario, al igual que es prioritario el incremento, y aquí lo que necesitamos es, hagamos estos 400, los otros 400, a la par vamos haciendo estas reformas, y esto nos tiene que permitir que se dé la discusión de la necesidad de esta gradualidad, pero que se dé también y que esto no se convierta en un problema porque no logra trasladarse. Yo creo que es claro el tema, y son los caminos, y esta es la hoja de ruta que va a seguir el gobierno frente a esto. Pues ministra, felicitarlos por el acuerdo que se acaba de dar y pues con ello, por supuesto, el levantamiento del paro de camioneros en el país. Gracias por estar con nosotros.